Bitcoin supera la barrera de los $90,000 y es el séptimo activo más valioso del mundo. El activo digital no para de marcar máximos históricos desde el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La cotización de Bitcoin subió más del 20% durante la última semana. BTC es más valioso que la plata y la compañía petrolera Saudi Aramco. La cotización de Bitcoin rompió la barrera de los $90,000 y sigue marcando nuevos máximos históricos all-time high. Con esta subida se convierte en el séptimo activo más valioso del mundo. Como ha reportado muchos medios informativos, el precio de Bitcoin se disparó después del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El líder republicano prometió crear una reserva nacional estratégica de Bitcoin e impulsar regulación amigable con el sector de las criptomonedas para fortalecer su crecimiento. En ese marco, la cotización de la moneda creada por Satoshi Nakamoto se disparó por encima de los $90,000, lo que representa una subida semanal mayor al 20%. Al momento de esta información que te estoy dando, su precio supera los $91,000. Con esta subida, la capitalización de mercado se eleva por encima de los $1.8 billones y se convierte en el séptimo activo más valioso del mundo, superando así a la plata, la empresa Meta ex Facebook y la compañía Saudi Aramco, la mayor productora de productos petrolíferos del mundo, entre otras. Ahora, en el horizonte aparecen otros gigantes como Amazon y Google. Si sigue escalando puesto, estará a tiro de Apple, Microsoft y Nvidia. El primer lugar de este ranking es ocupado por el oro, que tiene una capitalización de mercado de $17.5 billones. De acuerdo con los cálculos realizados por muchos centros criptoinformativos, para que esto ocurra, Bitcoin debería tener un precio de $900,000, pues, tomando como referencia la cotización actual del oro. El hecho de que con solo 15 años de existencia Bitcoin supere en términos de capitalización de mercado a otros activos tan valiosos y milenarios como la plata es una muestra del rol que tiene actualmente esta moneda en el sistema financiero global. Aunque la respuesta de Bitcoin por la inflación en Estados Unidos, hay que tomar en cuenta otro de los factores que explica la subida de las últimas horas, es que el índice de precio al consumidor IPC en Estados Unidos, la principal potencia financiera, aumentó levemente un 0.2% en octubre. En términos anuales, el IPC alcanzó un 2.6%, superando el 2.4% registrado en septiembre. Sin embargo, hay que destacar que este incremento va en sintonía con las expectativas que tenía el mercado. Por supuesto, la publicación del dato favoreció a Bitcoin porque es considerado por los inversionistas como un refugio contra la inflación. Como han explicado muchos medios criptoinformativos, la moneda digital tiene un suministro total fijado de 21 millones exactamente, lo que la diferencia del dinero fiat o tu dinero real, que se devalúa constantemente por las políticas monetarias de los bancos centrales. Pero ¿por qué Bitcoin sube sin parar? El precio de Bitcoin es un reflejo de la realidad del mundo. Crece porque la gente huye hacia él. Hasta Bitcoin, el dinero siempre había sido manipulable. La gente demanda Bitcoin porque buscan certidumbre. Bitcoin es dinero neutral. Nadie, por más poderoso que sea, está en capacidad de cambiarlo arbitrariamente y unilateralmente. Así como ninguna persona, por más dinero o título que tenga, puede levantar su mano y ordenar cambiar las propiedades del oro. Lo mismo pasa con Bitcoin. Es esta neutralidad la que le permite absorber las acciones y sentimientos de todos los participantes de la economía y reflejar la realidad del mercado. Desde que existe el dinero, siempre existió la posibilidad de manipulación del mercado. Antes, cuando el dinero estaba hecho de metales preciosos, los regentes podían rebajar su valor, cambiando sus aleaciones. En la actualidad, que no existe un anclaje en algún dinero neutro como el oro, los gobiernos y bancos pueden imprimir nuevas monedas de la nada para apoyar causas que les convienen únicamente a ellos, como la guerra o el control de su población, esto sin mencionar el enriquecimiento personal, resultado del efecto Cantillon. Aún con el patrón oro, había que confiar en que los políticos y burócratas decían la verdad sobre las reservas y que no traicionarían la confianza depositada en ellos, cosa que terminaron haciendo al romper arbitrariamente y que se reflejó con el Nixon Shock. La arbitrariedad política siempre ha estado íntimamente relacionada con el dinero gubernamental, el cual usábamos hasta hace 15 años, por falta de algo mejor, puesto que este tipo de dinero lleva el germen de la manipulación dentro de sí. Está incapacitado para reflejar la realidad del mercado y por tanto entorpece una eficiente acción humana. Así lo explicó el economista Friedrich Hayek. Cabe recordar que una de las propiedades del dinero es servir de unidad de cuenta.
Si un actor tiene la capacidad de incidir directamente en el valor del dinero, resulta imposible que mida de forma transparente los deseos de las personas en relación con la disponibilidad de sus objetos de deseo, expresados en demanda y oferta, por supuesto, para así saber con certeza cómo valoramos las cosas en la sociedad. De esta manera, en la historia, pueden verse picos de bonanza en un mercado que en el fondo se sabía estaba dañado, o pudiera verse un mercado hundido cuando las condiciones estuvieran dadas para el éxito. Un ejemplo claro de esto lo presenta Murray Rothbard en su libro La Gran Depresión, donde demuestra que la expansión crediticia a la década de 1920, impulsada por la política intervencionista de la Reserva Federal, superó el volumen de ahorro, condujo a inversionistas insostenibles y a una sobreacumulación de deuda. Las intervenciones del gobierno que intentaron mantener artificialmente el boom económico antes del crash, según Rothbard, distorsionaron el mercado, impidieron ajustes naturales y prolongaron la depresión al retrasar la liquidación de malas inversiones. La capacidad de los activos tradicionales para reflejar la realidad es cuando menos limitada, porque los intereses de quienes los controlan tienen un efecto mayor en ellos que la realidad misma. Afortunadamente esto ya es una historia del pasado. Desde el lanzamiento de Bitcoin, la forma de dinero más avanzada que la humanidad haya creado, es posible tener nuevamente un espejo que refleja con cada vez más precisión la realidad del mundo. Y esto se debe a su neutralidad, que no haya parcialidad por parte del emisor. Es precisamente una de las características principales que Hayek atribuye al buen dinero. El hecho de que Bitcoin no tenga filiaciones políticas, que no pueda ser manipulado por una voluntad específica, sino que metabolice todas y cada una de las voluntades involucradas a la vez, lo vuelve el único mercado libre que la humanidad tiene en la actualidad. Esto a pesar de que aún faltan millones de personas de voluntades, de miedos y de deseos por sumarse a este mercado global para poder tener realmente el panorama completo. Aunque el dibujo exacto también de lo que sucede en la sociedad. Bitcoin lleva desde su lanzamiento subiendo sin parar y las burbujas que ha tenido solo han denotado sobreentusiasmo, mas siempre han quedado atrás, sobrepasadas por un nuevo máximo histórico años más tarde. La causa no solo está en que Bitcoin sea el mejor dinero del mundo, característica intrínseca e irrepetible que lo concede al éxito monetario, sino también en su capacidad para reflejar la realidad del mundo. Si analizamos el mundo en el que nos encontramos, es uno de caos, de guerra, de discordia, de envidia, de manipulación. Quizás el mundo siempre ha sido así, quizás sea naturaleza humana, pero por primera vez en la historia contamos con un instrumento monetario cuyas reglas son consabidas por todos sus participantes, aceptadas voluntariamente y no se pueden modificar de forma arbitraria. Por primera vez en la historia contamos con un instrumento con el cual medir la verdad sobre los deseos de la gente sin posibilidad de que se traicione su confianza y se distorsione la realidad. Entonces, ¿por qué Bitcoin sube sin parar? Porque el mundo demanda un instrumento neutro y resistente a la manipulación para poder tener algo de certidumbre en un mundo cada vez más incierto. Es un refugio al que la gente está huyendo, espantada de un sistema podrido. Por eso, yo podría darte 4 estrategias para saber cuándo vender Bitcoin. Los inversionistas pueden analizar patrones históricos para diseñar enfoques que les permitan identificar momentos para tomar ganancias. Tal como ocurrió históricamente, el rally alcista terminará y el precio de Bitcoin caerá. Cada inversionista debe hacer su investigación para tomar decisiones responsables. El precio de Bitcoin entró a un ciclo alcista después del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, aunque la euforia del mercado puede nublar el juicio de cualquier inversionista. Puede ser útil emplear una estrategia de venta de las tenencias para minimizar pérdidas y tomar ganancias. El mercado de los activos digitales es muy volátil y todo lo que sube puede bajar durante los próximos meses. Por esta razón resulta indispensable que cada inversionista realice su propia investigación para tomar decisiones responsables. Desde que Trump venció a Kamala Harris en la contienda electoral, la cotización de Bitcoin no para de marcar máximos históricos, all-time highs, y algunos analistas aseguran que superará la barrera de los $100,000 en el corto plazo. Bernstein, la firma especializada en investigación y educación de transacciones en acciones a nivel global, actualizó sus proyecciones y aseguró que el precio podría llegar hasta los $90,000 en las próximas semanas. Además, resalta que irá hasta los $200,000 en 2025. El influencer argentino Norberto Giudice dialogó con muchos
medios informativos de criptoactivos en el marco de la LatinConf 2024 y aseguró, podríamos hablar de este superciclo donde Bitcoin iría incluso hasta cerca de los $200,000. Sin embargo, no hay que perder de vista que el rally alcista de Bitcoin terminará eventualmente y su precio sufrirá una fuerte corrección. Por ello resulta clave tener una estrategia para identificar el momento adecuado para vender Bitcoin en caso de que se desee hacerlo para no sufrir la caída. A continuación, te voy a presentar 4 enfoques para estudiar y determinar cuándo tomar ganancias. Primera opción, DCA inverso o Dollar Cost Average. Cuando se explica en Cryptopedia, la sección educativa de criptoactivos, noticieros, en trading se define al Dollar Cost Average, promedio de costo en dólares o DCA, como la estrategia de implementar un plan de compras recurrentes de un activo, el mismo monto y durante un periodo establecido sin importar el precio. De esta forma, al hacer un promedio, el inversionista minimiza el impacto de las fluctuaciones de precio que podría sufrir el activo. Ahora bien, ¿cómo sería este método pero de forma inversa? Es simple. A medida que el trader va obteniendo ganancias, empieza a vender Bitcoin en cantidades similares en un tiempo determinado. Por ejemplo, puede vender un pequeño porcentaje de sus tenencias cada vez que el precio aumenta durante un periodo definido. Así reduce la exposición, minimiza posibles pérdidas y toma ganancias. Una herramienta que puede ser de utilidad en caso de implementar el Dollar Cost Average inverso es el Bitcoin Halving Cycle Profit de la plataforma TradingView. Tal como se explica en su sitio web, este indicador agiliza el análisis de los eventos del halving, brindando señales explícitas tanto para la toma de ganancias como para las estrategias de promedio del costo en dólares. En muchos gráficos hay un cuadrado y una línea punteada de color naranja que representan el inicio del evento de reducción, y en verde se marca el comienzo de la denominada zona óptica de toma de ganancias, y en rojo el final de ese periodo, siguiendo los patrones históricos. Dicho periodo finaliza 80 semanas después del halving. Como segunda opción te puedo dar métricas on-chain. Las métricas on-chain son indicadores muy utilizados en trading que se derivan de datos almacenados en la red de un activo digital. Ofrecen una visión del comportamiento de los usuarios, transacciones y dinámicas del mercado. Dentro de esas métricas se encuentra el beneficio no realizado relativo, RUP por sus siglas en inglés, que permite que el usuario evalúe las ganancias no realizadas de las tenencias inversionistas en comparación con la capitalización total del mercado. Se definen las ganancias no realizadas como la diferencia entre el precio de compra y el precio actual de los BTC o Bitcoin. Dicho en otros términos, aquellas ganancias que aún no se han materializado porque el activo no se ha vendido. Con el RUP o RUP, el trader puede comprar esos beneficios no realizados con la capitalización de mercado de Bitcoin para tener un contexto más amplio para analizar el valor potencial de esas ganancias en relación con el tamaño del mercado. Teniendo como referencia los ciclos alcistas anteriores, cuando el RUP es alto, significa que un porcentaje considerable de los inversionistas tienen ganancias no realizadas en sus posiciones de Bitcoin. Generalmente es un indicio de que los usuarios podrían vender para concretar su beneficio, ya que la cotización de Bitcoin está por encima del precio al que normalmente se cotiza. Y como tercera opción te puedo dar el seguimiento de tendencia. El seguimiento de tendencia en trading es una estrategia que se utiliza para identificar y aprovechar la dirección predominante del mercado en un periodo determinado. Simplemente es detectar si el mercado está en una tendencia alcista o bajista. Una herramienta clásica para implementar esta estrategia es poner una media móvil exponencial de 200 días. Tal como muchos medios informativos han informado, los EMA son populares entre los traders con menos experiencia en el mercado porque los ayudan a definir una tendencia y posibles entradas de operaciones de trading. Y por supuesto, como cuarta y última opción, el uso de indicadores específicos es una buena estrategia. Los indicadores específicos son muy utilizados en análisis técnico porque permiten a los inversionistas estudiar patrones históricos de precios, volúmenes y otros aspectos de los activos como Bitcoin. Cada indicador tiene la capacidad de hacer un seguimiento a las tendencias y así se puede registrar la volatilidad del precio o la dirección en que se mueve un activo. Sobre esto último puede ser un ciclo alcista, bajista o estable, conocido como lateralización.
Uno de los indicadores para identificar puntos máximos en ciclos alcistas es el PI, el Circle Top, disponible en TradingView. Según se explica en el sitio web, el PI Circle Top sirve para detectar el punto más alto al que llega un activo financiero con un margen de error de 3 días. Para ello utiliza el promedio móvil de 111 días y un múltiplo recién creado del promedio móvil de 350 días. Históricamente, cada vez que el 111 DMA sube y supera la línea del 350 DMA por 2, coincidió con el precio máximo de Bitcoin. Al ser un múltiplo, crea una barrera que es más alta y se usa para capturar tendencias a largo plazo. El múltiplo es de los valores de precio de la DMA 350, no de la cantidad de días. Cada vez que cayó por debajo del 111 DMA fue una señal de presión de venta sobre el activo. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy, mi cripto seguidor. Ha sido un placer nuevamente compartirte nuevas informaciones sobre el mundo de las criptomonedas. Yo soy Cripto Javier y para mí es un placer vernos en la próxima edición. Adiós.